Y vaya conmigo a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Esta es la carta a los hebreos. Y en sí es un sermón escrito. Es un sermón escrito en un tiempo de dificultad que los hebreos estaban viviendo. Y les exhorto que, amén, además de hoy escuchar la palabra que hoy vamos a predicar, estudie el libro de los Hebreos. Esta carta es una de las cartas favoritas mías. Amén. Es donde, ¿verdad?, habla del sacerdocio de Cristo. Amén. Sumo sacerdote, lo que él hizo. Y es una carta maravillosa, extraordinaria. Vamos allá, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Aleluya. Dice así con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Permítame leérselo de la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice en esta exposición. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Amén. Ayúdenme en orar. Amén. Y ahí donde usted está, preséntele a Dios su necesidad, y Dios que esté en este lugar puede hacer cosas grandes a favor de tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres un Dios que nos oye y que estás atento a nuestra oración. En esta mañana hemos presentado este culto, este servicio, Señor, desde el inicio hasta el final. Y simplemente te estoy pidiendo, Señor, que nos uses como instrumento para tu gloria y para tu honra, Señor. Tú conoces la necesidad de la iglesia. Tú conoces con cuáles necesidades llegaron cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y te pido que en tu multiforme gracia sean bendecidos, Señor, de manera especial. Sean fortalecidos y salgan de aquí, de este lugar, empoderados por una palabra que cambia y transforma en pensamiento del hombre. Te pedimos por los amigos que nos están visitando, Señor, que respondan al llamado, respondan a la voz tuya, Señor, y que te reciban como tu Hijo, como el Hijo del Salvador del mundo, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, amada iglesia. Quiero hablarte bajo el tema: acerquémonos al trono de la gracia. No sé si está en la pantalla, si lo pueden poner. Acerquémonos al trono de la gracia. Gloria al Señor. Hoy quiero comenzar mi introducción hablándote de la inmunidad del médico versus la empatía de Cristo. Imaginemos que los doctores o los médicos practican la medicina, pero también atienden a personas con dolores crónicos, con enfermedades incurables. Y esa práctica la llevan por muchos años. Algunos llevan 20, 30 años en práctica de medicina, mirando la situación de la persona. Y hay veces que la persona llega con dolores crónicos. Y el médico, de alguna manera, por la mucha práctica que ha hecho y por los muchos años que ha estado ejerciendo esa profesión, se vuelve, amén, inmune a esas necesidades, a esos dolores. No sienten tu dolor. Por ejemplo, este caballero que está aquí sufría de dolor de espalda crónicamente. Y por 10 años estaba trabajando, saliendo del trabajo, volvía a trabajar, salía del trabajo. Y así estuve por 10 años con un dolor insoportable. En ocasiones mi amada esposa tenía que ponerme las botas del trabajo. Literalmente me sentaba en una silla y ella me ponía las botas del trabajo y me decía: quédate en casa, no vayas a trabajar. Pero mi papá y mi mamá me enseñaron que nosotros somos proveedores del hogar. Y con el esfuerzo me iba caminando pasito a paso hasta llegar, y después durante el día
por el movimiento, por el estiramiento, por el calentamiento del cuerpo, te ibas soltando y ya el que no podía caminar está avanzando un poquito. Pero después, el fin de semana, volvía y estaba en cama, no podía levantarme, el dolor era insoportable. Trabajaba durante la semana y los weekends estaba donde, en cama, y cuando estaba en la iglesia alguien se puede identificar. Estábamos sentados y de momento decía, me tengo que parar. Y estábamos sentados y caminábamos por el templo, nos parábamos por el dolor que teníamos insoportablemente. Cuando fui a mi médico que practicaba esta profesión por muchos años, al sentarme con él, comienzo a decirle el dolor que tengo. Y el hombre no se movía, ni a misericordia, ni a la gracia. Él me decía, por favor, siéntate derecho, y yo todo doblado. ¿Cómo tú quieres que yo me pare derecho si no puedo? Estira la pierna, no puedo. Amárrate los gavetes, no puedo. Literalmente en una de las ocasiones fui al médico sin los zapatos amarrados. Los gavetes estaban sueltos porque no podía amarrármelos. Y fui y el médico me montó en el carro. Después de la examinación me montó en el vehículo. ¿Y sabes lo que puso en la carta? Vete a trabajar. Me examinó, no pudo hacer todo el examen. Me montó él personalmente en mi vehículo. Y cuando yo me siento, yo digo, bueno, por lo menos me va a decir que me quede en casa. Cuando abro la carta, vete otra vez a trabajar. No sienten, no se compadecen de la necesidad y del dolor de la persona, porque la mucha práctica los ha distanciado del dolor. Ya no es parte de eso. Te ven sufriendo, te ven llorando y no los conmueve. Y eso nos puede suceder a todos nosotros en ocasiones. Cuando tienes un familiar que está en depresión y tú has lidiado con la depresión por muchos años, ya tú comienzas a decir, deja la ñoñería. Otra vez con la depresión, otra vez con la ansiedad. Nos volvemos, amén, distanciados de la necesidad y del dolor de la persona porque por muchos años hemos lidiado con eso. Yo quiero decirte que Jesús es el médico y ha sido médico por más de 2000 años. Por más de 2000 años Jesús ha sido el médico por excelencia y todavía hasta el día de hoy se compadece de tus necesidades, se compadece de tu dolor. No tenemos cualquier médico, tenemos el mejor médico que todavía cuando tú y yo entramos a su oficina, Él se sienta y te pone los brazos sobre tus hombros y te dice, dime dónde te duele, qué área está afectada. Y cuando tú le estás diciendo exactamente dónde te duele, Él te toca y te sana, porque tenemos un Cristo que se compadece de nuestras necesidades. Ese es el sumo sacerdote que sufrió, amén, la cruz, pero pasó por momentos difíciles para identificarse con nuestras necesidades. Quizás papi, mami, tu hermano, alguna persona en la familia no te entiende ni se compadece, pero yo vengo a decirte hoy que tenemos un Cristo que se compadece de nuestras necesidades, de nuestro dolor y de nuestra aflicción. Dígale a alguien, por favor, Él te está viendo y Él te está escuchando. Alguien, dígale a alguien, Él te está viendo y te está escuchando. He is listening to you, but He's also seeing your need. Él viene de repente y te sana. Me encanta porque Él no es un médico que te dé una receta para que te vayas a CVS, la busques y te la bebas. Él es un médico que te toca y te sana. Él es un médico que te toca y te liberta de la depresión. Él es un médico que te toca y te liberta de la ansiedad. Tenemos un médico que cuando llegamos a Él está atento a nuestro clamor y a nuestras necesidades. Él es nuestro Señor. Él es nuestro médico por excelencia. Si la historia de sufrimiento ya no le afecta tanto a la gente, porque lo que escuchan, lo que ven, por ejemplo, nuestra juventud está siendo bombardeada a través de la tecnología. Porque cuando tú y yo escuchábamos de alguien que mataron, era como que, muchachos, no van para la calle hoy, no salen hoy, se quedan en casa. Ay, Dios mío, cuida, guarda esa familia que tuvo un ser querido que falleció, que lo mataron. Pero hoy en día las redes sociales bombardean a nuestros jóvenes, aún mostrando, amén, cómo asesinan a alguien.
Y eso enfría el corazón de la gente. Y ya lo ven como si fuera un día más en la ciudad donde viven. Y se vuelven distanciados del dolor de una madre que perdió un hijo, del dolor de un padre que perdió un hijo. Ya no nos conmueve. Y si nosotros tenemos el corazón de Cristo, nos debe de conmover la necesidad de la gente. Yo no lo conozco, pero voy a orar por él y por su familia, aunque no lo conocemos, porque nos compadecemos, porque tenemos un corazón, amén, como el del Señor. Mire, el gran sumo sacerdote, en ese mismo capítulo 4, versículo 15, se nos dice que tenemos a un sumo sacerdote que no es ajeno a nuestras luchas. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero diga conmigo, pero sin pecado. Hubo uno que sufrió, uno que pasó por necesidades y fue tentado en todo, pero la diferencia es que no pecó. La diferencia es que no le falló a Dios, le fue leal a Dios, cumplió con las exigencias de la santidad de Dios. Y esto es clave en la vida de la iglesia, porque tú y yo nunca vamos a poder lograr vivir las exigencias de un Dios santo. Es imposible. Por más que tratemos en alguna área de nuestra vida, le vamos a fallar a Dios. Pero diga conmigo, gracias a Jesucristo, que fue la ofrenda perfecta. Y en Él cumplió la ley y las demandas de un Dios santo. Y por eso es que en Él ahora yo soy santo. Tú eres santo. Tú eres perfecto, no por lo que tú haces o lo que podrás hacer, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que nos perfeccionó. Fue su amor que nos hizo completo en Él. De que fallamos, sí, todos los días le fallamos a Dios. Hasta el pastor le falla a Dios. No me suba, que todavía estoy aquí. Pero por la gracia de Cristo podemos seguir funcionando, podemos seguir viviendo, podemos seguir predicando el evangelio de la gracia y de su amor. Ahora, por muchos años se había desminimizado la palabra gracia. Y a algunos creyentes le decían los graciosos. Por ahí llegaron los graciosos, porque habíamos aceptado el evangelio de la gracia. Y Cristo trajo el evangelio de la gracia. Y hoy entendemos que es por gracia que somos salvos. Efesios dice que es por gracia que somos salvos. No es por obra para que nadie se gloríe. Tú y yo no podemos añadirle nada a nuestra salvación. Yo puedo venir los 7 días a la iglesia y eso no me hace, amén, el cielo gano. Yo puedo ayunar 7 veces al día o 7 días en la semana y eso no me gana la salvación. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y Dios nos regala como regala el hombre. Dios nos regala como regalan hoy en día estos noviazgos de hoy en día. Que te regalan una prenda, te regalan algo y tú lo aceptas. Pero cuando se dejan, devuélveme. Give me back the ring. Give me back the peluche. No te puede pedir los chocolates porque te los comiste ya. Pero they want everything back. La salvación es por gracia. Y es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la Biblia dice que los regalos de Dios, los dones de Dios son irrevocables. Y por eso es que nosotros batallamos si pierdo la salvación o no estoy en la salvación. ¿Soy salvo o no soy salvo? Léete el libro de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan y vas a identificar si tú eres salvo o no eres salvo.
Porque si todavía caminamos en tiniebla, hay un problema. Porque si somos hijos de las luces, tiene que resplandecer luz de nosotros. La vida de Cristo en nosotros. Ya no vivo en la vieja criatura, soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Y los que están en Cristo no tienen condenación y no irán a condenación. Pero tenemos que entender si somos salvos o no. Y es a través de la Escritura que tú puedes saber si tú eres salvo. Porque si vivimos lo que dice la Biblia, entonces amamos a Dios. No es lo que yo oigo, es lo que yo practico, es lo que yo vivo. Hay veces que yo quiero sacar cosas de adentro que usted sabe, que usted entiende, que todos ustedes la tienen por dentro también. Ay, si me dieran 5 minutos nada más. Pero tú extiendes gracia y extiendes misericordia para con la gente. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero Él padeció, Él sufrió. Mire lo que dice Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. En alguna porción bíblica dice varón, pero en esta dice hombre de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de alguien que pasó por un momento difícil, por un momento doloroso. Las películas que usted ve de parte de Hollywood se quedan cortas al sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Este hombre llamado Jesús era irreconocible, su rostro no se podía identificar que allí estaba Jesús, pero había una madre llamada María que sabía que el que estaba en la cruz era el hijo de ella, quien ella había engendrado, el Cristo. Pero las películas se quedan cortos, porque los latigazos que se utilizaban para azotar a Jesús tenían como un hierro en la parte de al frente, en la punta, dobladas así con una bola. Y cuando le daban en el cuerpo, entraban, se introducían en el cuerpo de Jesús. No solamente jalaba la carne, a veces jalaba órganos. Hacía heridas profundas en la vida de Jesús. No es que le jalaban la barba, es que le arrancaban la barba. La Biblia dice que fue molido, molido. Él sabe lo que es sufrimiento. Él sabe lo que es dolor. Él sabe lo que es un quebranto. Y Él se compadece de nosotros. Por eso es que cuando yo soy salvo, yo no tomo en poco lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo no estoy pensando pecar mañana, porque es que lo amo tanto, porque Él me amó a mí primero. Yo no me levanto diciendo ¿qué puedo hacer hoy para fallar? No, ¿qué puedo hacer hoy para agradarle al que murió por mí? Y vivir una vida de agradecimiento. Ahora Jesús pasó todo esto porque Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, mire, aunque era hijo de Dios. Muchas veces nosotros nos cuestionamos, ay, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? El mismo hijo de Dios tuvo que pasar por quebranto. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que era desobediente, Jesús siempre fue obediente, pero entendió el plan. La voluntad de Dios va por encima de mi dolor, va por encima de mis emociones, va por encima de mis sentimientos. Yo vine a cumplir la voluntad de Dios por encima de lo que la vida me quiera traer. Y Jesús conoció esa verdad, pero la vivió en sufrimiento y la aplicó. Ahora, está Cristo, pero Cristo está dentro de Jesús. Ay. Está Cristo,
pero Cristo está dentro de Jesús. Jesús creció, pero Cristo tenía siempre la misma estatura. Jesús creció en gracia y en sabiduría, pero Cristo tenía sabiduría y tenía gracia. Porque Jesús era el cuerpo donde el Cristo iba a estar dentro. Y mientras Jesús crecía, el Cristo era glorificado. Por eso fue que cuando le preguntaron, ¿y quiénes dicen ustedes quién yo soy? Y por revelación del Espíritu Santo a Pedro le da la revelación y le dice: tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Pudo ver que dentro de Jesús estaba Cristo. Déjame explicártelo un poquito más. Yo estoy viendo a Dania, pero es físicamente a Dania. Pero el ser de Dania está dentro de ella. La imagen de Dios está dentro de ella. Por eso es que Él nos hizo a imagen y a semejanza. Y usted dirá: pero es que este se parece medio chino. ¿Será Dios chino? Porque es la imagen que está adentro, la que Él hizo a semejanza de Él. Dentro de ti está la imagen de Dios. Dentro del adicto que está allá afuera, dentro del deambulante que está allá en las calles, en la plaza, hay una imagen de Dios dentro de él y dentro de ella. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Extraer para ver la imagen que está dentro. Ese es el trabajo y la función de un pastor. Por ahí llega gente que muchas veces uno dice: ¿qué le pasó a este? La vida le dio duro. Pero no estamos aquí para juzgar. No estamos aquí para señalar. Estamos aquí para quitar las cosas del medio, porque dentro de Él está la imagen de Cristo. Esa es la función de la iglesia. Levantar al caído, pero descubrir que esa persona descubra que dentro de ella está el Señor. Hay una partícula de Cristo en él. Este pasaje nos recuerda que Cristo, al vivir en este mundo de sufrimiento, aprendió la obediencia a través de sus propias pruebas. Él no es solo el Salvador que nos observa de lejos, sino que vivió Él mismo en el terreno, en la tierra donde nosotros caminamos, el dolor y el sufrimiento, y se compadece de nuestras debilidades. Y nos dice en Hebreos capítulo 4 versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Yo tengo que confiar cuando me estoy acercando que Él está ahí. Yo no entro dudando. Yo no entro claudicando en dos pensamientos. Yo entro confiando que Él está en ese lugar, presto para escuchar mi oración. Lo primero que Él nos está diciendo es: cuando entremos, entra confiadamente. Quizás esta carta no entra en la profundidad del conocimiento en nuestro tiempo, porque esta carta fue escrita a un pueblo que estaba siendo perseguido, a un pueblo que estaba siendo expulsado de sus propias casas, de sus propias familias. Algunos en persecución, algunos los estaban matando. Y se escribe este sermón en carta para alientar y animar a los hebreos de ese tiempo. Y decirle: aunque estás pasando por lo que estás pasando, confía. Aunque estás sufriendo lo que estás sufriendo, confía que Cristo padeció por nuestros pecados y se compadece de nuestras necesidades. Así que la invitación es clara. La invitación es clara. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Este trono de la gracia no es un lugar de juicio. No es un lugar de juicio, es un lugar de misericordia y de perdón. ¿Se acuerda cuando usted tenía a los nenes chiquitos y hacían algo malo y usted le decía: Dios te va a castigar? God's gonna punish you. Y Dios te va a castigar. Otros padres criaron a sus hijos que cuando hacían algo mal les decían: arrodíllate y no te pares hasta que yo te diga. Algunos los ponían a arrodillarse y ponían arroz.
y los ponían de rodillas y no te paras de ella hasta que yo te diga. Eso causó rebeldía, distanciamiento, a ver a un Dios que si yo me acerco me va a juzgar, que si yo me acerco al trono de Dios me va a castigar, y por lo tanto la gente comenzó a distanciarse en vez de acercarse al trono de la gracia, porque no podían escuchaban en la iglesia la gracia, pero en casa se le practicaba la ley. Y en la iglesia se le hablaba gracia, y en la casa los padres le daban una ley. Tienes que hacer esto. Y eso hizo que la mayoría de nuestros hijos, que ya son jóvenes y algunos adultos, no se acerquen al altar, no se acerquen al trono de la gracia, no se acerquen a orar y a tener un tiempo de intimidad con Dios. Así que cuando vemos la gracia y la misericordia, son elementos fundamentales de ese trono. Cuando habla de trono es porque hay alguien que está gobernando. Cuando habla de trono es porque hay un rey que gobierna. Y nuestro rey está en control de todo lo que tú vives. A Dios no lo sorprende nada. A Dios no lo preocupa nada. Tú y yo nos preocupamos. A usted y a mí nos sorprenden las cosas. Pero Dios no se sorprende. Él sabe todo, cuándo y la hora. Él sabe con quién. Si Él no vive nervioso por ahí. Ay, ¿qué yo voy a hacer con Pedro? ¿Qué yo voy a hacer con Luis? No. Él sabe exactamente lo que va a hacer con nosotros. De hecho, ya lo hizo. Nosotros estamos viviendo lo que Él ya vio. Eso es para otro día. Pero en Él ya las cosas ya fueron hechas, aunque tú y yo las estamos viviendo hoy. La gracia y la misericordia. Esto es fundamental. Cuando te acerques al trono de Dios, encontrarás gracia y misericordia. ¿Qué es gracia? Para los que toman nota, es el favor inmerecido de Dios. Tú no te lo mereces, pero Él te lo da. Aquel no tuvo el trabajo, tenía las cualificaciones, el resumen de él estaba precioso. El tuyo decía que simplemente sabes sumar. Alaba. El de él o el de ella tenía, olvídate, hasta primeros auxilios. El tuyo decía que simplemente sabes sumar y restar. Pero hubo gracia. Y a ti te dieron el trabajo. A ti te dieron la posición. A ti te dieron el aumento. Por la gracia de Cristo en ti. Es favor inmerecido. Por eso es que Efesios 2, 8, 9 se nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No te adueñes, no es tuyo. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que tenemos que entender que la gracia es un regalo inmerecido. Yo no me lo merezco, pero por gracia me lo dio. Qué bonito es saber esa verdad en la vida de nosotros. Dios da gracia para perdonarnos y para reconciliarnos con Él. Esta gracia usted no se la ha ganado. Si en casa mami o papi pueden tener un hijo favorito. Yo no tengo yo los amo a todos igual. Déjate de eso, tú tienes uno favorito. Tú tienes uno favorito. Lo que pasa es que no lo has identificado, nadie te lo ha identificado. Y no es favorito en el sentido que lo amas más o lo amas menos que los demás. Es porque ese de alguna manera te conmueve el corazón. Algunos le dicen: es que esta es la ovejita negra de la familia. Este es mi dolor de cabeza, este es mi cruz. Pero hay unos que otros que como que se alinean a tu corazón, porque cuando te ven en necesidad se acercan, otros se distancian. Pero todos estamos dispuestos, bien puertorriqueños. Dani, esto es de puertorriqueño. Yo no sé si en Guatemala, en Perú, en Colombia dicen esta frase. Pero yo a cualquier hijo de los míos le doy la última gota de la sangre. Nosotros decimos eso. Para cualquier hijo de nosotros. Estamos dispuestos a entregar algún órgano de nuestro cuerpo para que Él pueda vivir. Mire, sin cuestionarlo, ¿dónde hay que firmar? Pero que tiene riesgo para tu vida. Él puede estar bien, pero ¿dónde hay que firmar? Para cualquiera de nuestros hijos. Pero siempre hay uno que otro
que cuando te pide algo dice resuélvelo tú, pero cuando el otro te lo pide, sales corriendo. Déjame cambiarle el tema. Aleluya. La misericordia, escuche bien, es la compasión de Dios hacia nosotros. La misericordia es la compasión de Dios hacia nosotros. El no darnos que realmente merecemos. Tú te mereces que se te pague mal porque mal hiciste. Y Él extiende su misericordia para no pagarte mal. Escuché a este pastor decir que a los 17 años, cuando no era pastor, cuando no era creyente, en su juventud, estaba en un automóvil manejándolo y fue detenido por la policía de la ciudad. Y la policía lo detiene y le hace un research, a chequearle el carrito, la placa, pero también a mirar lo que hay en el carro. Y lo encontraron que no tenía licencia y también tenía una arma que estaba portando. Lo llevan preso, lo dejan en la cárcel. Tiene que enfrentar el juez, el fiscal, para cumplir un tiempo porque tiene un arma, menor de edad, no tiene licencia para manejar ni tampoco para portar armas. Sus padres, en la desesperación porque los hijos hacen cosas que sus padres no les enseñó. Y los padres en desesperación hacen todo lo posible para adquirir cierta cantidad de dinero para reclutar un abogado suficientemente poderoso en la ciudad. Y obviamente, si tú los quieres poderosos, búscate los judíos. Y ellos encontraron un abogado judío y le pagaron una cantidad sumamente alta. Pero este abogado era amigo del juez. Eran socios, conocidos. Y cuando le pagan al abogado para que ayude en el caso de su hijo, el abogado habla con el juez y el muchacho, en vez de ir a la cárcel, fue libre. Los cargos de ese muchacho se cayeron, fueron anulados. No tuvo que hacer tiempo en prisión, no tuvo que pasar por probación. Fue completamente libre a la sociedad sin ningún cargo ninguno. Porque había un abogado que conocía a un juez y era amigo del juez. Yo vengo a decirte buenas noticias. Nosotros tenemos un abogado, se llama Cristo. Él es nuestro abogado y Él conoce al juez. Él conoce al juez. Y nosotros teníamos que pagar muerte, teníamos que ir a la cruz, teníamos que ir a la condenación. Pero por cuanto nuestro abogado conoce al juez, el juez dice: tú, Santiago, quedas libre. Carmen, quedas libre. José, quedas libre. No tienes que pagar las consecuencias. Ya alguien pagó el precio. Alguien dio su vida por ti. Se llama Cristo. Eso es gracia y eso es misericordia. Que cuando tú te pares frente al juez para presentar tus cargos, tú no vas a esperar condenación, porque los que están en Cristo no entrarán a condenación. Ya Él pagó por nuestros pecados pasados. Esto te va a libertar. Por nuestros pecados presentes. Y esto te va a volar la cabeza. Y por nuestros pecados futuros. Él sabe que mañana tú le ibas a fallar. Él sabe que en 10 años tú le ibas a fallar. Y con todo y eso murió en la cruz del Calvario. Él sabe. Por eso es que ya Él escogió los que han de ser salvos. Ya Él escribió quiénes son los que van a ser salvos. Nosotros estamos caminando en algo que ya en Él ya está hecho. Yo espero que esto te bendiga. Ahora, si vamos a hablar de gracia y de misericordia, déjame hablarte de algunos personajes de la Biblia para recordarnos cómo se extendió gracia y misericordia a la mujer del flujo de sangre. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48 habla de una mujer con una condición física que tenía un flujo de sangre. Había perdido el dinero, había ido a todos los médicos.
Y cuando esta mujer en el tiempo o en el contexto bíblico habla que tenía un flujo de sangre, es decir, ella estaba sola. Ella estaba sola y estaba distanciada de la comunidad y de la ciudad y de la sociedad. Porque tocar a esa mujer te convertía inmundo. Estabas contaminado. Imagínese esta mujer por 12 años con un flujo de sangre, ha gastado todos sus recursos, ha ido a todos los médicos, nadie puede hacer nada por ella, vive sola, está sola, se siente sola. Nadie se compadece de ella, pero ella había escuchado que entraba alguien en la ciudad llamado Jesús de Nazaret. Y ella se propone en sí misma decir: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana de esta aflicción o de esta enfermedad. Y se propuso por encima de las oposiciones de pasar por el lado de hombres y mujeres que no pudieran identificar que ella era la mujer del flujo de sangre, porque si la identificaban antes que tocara a Jesús, no podía llegar a donde Jesús. Ella de alguna manera miró a la multitud y comenzó a caminar entre la multitud, pero la multitud no reconocía que ella era la mujer del flujo de sangre. Y de alguna manera ella decía: permiso, y quizás sin fuerza, debilitada, porque por 12 años había tenido un flujo de sangre, quizás deshidratada, ¿no? Usted imagínese. Y ella casi empujando con lo último que tenía. Y cuando llega, encuentra el borde de Jesús. Los mantos en los judíos, los nombres están escritos en el borde, porque todo el mundo tiene manto, pero ella pudo leer que el de él decía Yeshua. Y cuando se acerca, simplemente toca el borde. No tocó a Jesús, tocó el borde. Y de momento, de todo el mundo caminar con Jesús, Jesús se detiene y comienza a decirle a la multitud: alguien me ha tocado. Y la gente le dice: Señor, Señor, ¿cómo tú dices que te han tocado? Si la multitud te está tocando, la multitud te está apretando, ¿cómo es posible que alguien, todo el mundo te está tocando? No, alguien me ha tocado. Por el toque que me dieron, alguien sacó virtud de mí, alguien sacó poder de mí, alguien sacó gracia de mí, alguien sacó misericordia de mí. No fue cualquier toque. Habrá gente que tocarán a Jesús y simplemente lo tocarán, pero hay aquellos que tocan a Jesús y sacan algo de él, sacan la liberación, sacan la sanidad, sacan el poder, sacan la virtud, sacan la gracia de Jesús. Habrá alguien que diga: yo soy de esos que toca a Jesús, y cuando lo toco yo siento su poder, cuando lo toco yo siento su vida. Aleluya. Yo no toco a Jesús para que él simplemente sepa que yo lo estoy tocando. No, yo lo estoy tocando porque yo quiero que lo que de él se meta dentro de mí. Lo de él yo lo tenga. Lo de él yo camine con él. Aleluya. Déjame darte la viuda de Naín. Una mujer viuda sin esposo. Un único hijo se le muere. Y mientras están yendo al cementerio, eso no se ve aquí, pero se ve en Puerto Rico, y en el contexto bíblico se veía. Ellos cogían el féretro, el ataúd, y lo caminaban hasta llegar al lugar donde lo iban a sepultar. En Puerto Rico todavía se hace esa práctica. Los familiares cogen el ataúd y, dependiendo de la distancia del cementerio, lo van caminando. Esta familia estaba haciendo lo mismo. Esta madre estaba haciendo lo mismo, llevando a su único hijo al cementerio. Ya había sido viuda, era viuda, no tenía esposo. Ahora lo único que tenía se le fue también. Estaba llorando, tenía dolor, tenía grandes necesidades. Y mientras caminaba, se encontraron con Jesús. Y la Biblia dice que Jesús tocó el féretro, y el niño que estaba muerto vivió. Y dice que él se lo entregó a su madre. Eso es gracia y eso es misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A una madre que estaba compadeciéndose en dolor. Ahora déjame hablarle a los caballeros, porque yo hablo a las mujeres porque ellas me cocinan, pero déjame hablarle a los caballeros que me ayudan en la iglesia. Vemos un hombre llamado Zaqueo.
un recaudador de impuestos, a tax collector. Pero también era un ladrón, porque lo que le quitaba al pueblo se metía, tú sabes, una tercera parte en su bolsillo. Y se enriquecía de las necesidades de la gente. No solamente era un ladrón, lo consideraban un pecador. Y escuchó que Jesús venía a la ciudad. Y como era pequeño, no podía ver por encima de la multitud. Y dice la Biblia que se paró encima de un árbol para ver a Jesús cuando pasaba. Y Jesús pasando vio que Zaqueo estaba en el árbol y lo llamó por su nombre, porque Dios te conoce, Jesús te conoce. La multitud quizás pensará algo de ti, que tú eres un ladrón, que tú eres un pecador, que tú vuelves a caer, pero Cristo sabe quién tú eres y te llamará por tu nombre. Y le dice: Zaqueo, baja, porque me es necesario entrar en tu casa. A Jesús se le hace la necesidad de entrar en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo lo invita. Y hubo un arrepentimiento. Estuvo dispuesto a pagarle al pueblo 4 veces de lo que le debía. Y caminar con Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Extendió gracia y misericordia a la vida de un hombre que era conocido como, amén, ladrón y pecador. No te sientas insuficiente. No te sientas incapaz de que la gracia no te puede tocar. La gracia te alcanza. Hay suficiente gracia para alcanzarte. Hay suficiente misericordia para tocarte. Ay, ay, ay. ¿Conocen a este hombre llamado Pedro? Niega a Jesús. En una dice, algunas traducciones, que habla hasta malo. Habla como que con malcrianza de que no conoce a Jesús. Mientras Jesús está siendo juzgado. Y él está en una fogata calentándose con el resto de la gente. Cuando le preguntan, yo como que te conozco, tú como que hablas como ellos, tú como que vistes como... No, mire, yo no sé ni quién es ese. Yo no lo conozco. 3 veces. 3 veces. Y después sonó el sonido del gallo. Y Pedro, después que Jesús es crucificado, vuelve a su oficio que siempre tenía, la pesca. Él había dejado la pesca para seguir a Jesús. Ya Jesús no está en la ecuación. Ahora voy a volver a pescar. Y dice que una mañana temprana están pescando y están en la barca pescando toda la noche y no pescan nada. Ese se parece a mí. Que le digo a mi esposa, me voy a ir a pescar, y ella, yo sé que por dentro está diciendo, aquí viene este a gastar chavo y me va a traer ni un pez a casa. Yo sé que a veces ella me quiere decir, mira, vete a Stop and Shop, ya están pescados, cógelo del tamaño que tú quieras y te lo traes para casa, te sale mucho más barato. Pero para nosotros, caballero que estás aquí, ¿cuántos pescan? Levánteme la mano. Hay que hacer un viaje para la pesca, hello. Y el que no pesca, vaya conmigo también, que yo no pescaba. A mí no me gustaba pescar, eso era aburrido. Hasta que pesqué uno. Y ahí es donde entra la frase que dice, ¿quién pescó a quién? O tú pescaste el pez o el pez te pescó a ti. Porque cuando eso comienza a jalar, te da una cosa por dentro. Y tú con fuerza, y tú jalando, y tú, bien emocionado, y tú jalando, y bien contento, y cuando viene sale un pez así chiquito. Pero allí estaba Pedro pescando toda la noche y no había pescado nada. A la orilla se encuentra un hombre que le dice, hijitos, ¿han pescado algo? Y no hay nada más aterrador o que moleste para los pescadores que tú estés pescando tranquilamente y alguien te pregunte si tú has pescado algo, y más cuando no has pescado nada. Como que déjame quieto, ¿qué te importa a ti si yo estoy pescando o no estoy pescando? Y tú los vas a ver, especialmente los que pescan en the shore, en la orilla. Va a haber gente que simplemente caminan por allí. You catch anything? Cierren los ojos. Pero
Allí está Pedro y le dice: no hemos pescado nada. Y escucha una voz de la orilla que le dice: tira a la derecha. Y él tira a la derecha. Y cuando jalan, multitud de pescados, de peces. Eso tuvo que haber en la vida de Pedro, hacerle un choque. Porque como que se repite la historia. Porque cuando Jesús conoce a Pedro, o Pedro conoció a Jesús, mejor dicho, fue en esa misma escena: tira a la derecha. Es que toda la noche hemos estado pescando. Y el Señor le dice: vuelve y tírala. Eso tuvo que haber un clic. Y alguien en la barca le dice: Pedro, el que está en la orilla es Juan. A mí, el que está en la orilla es Jesús. Y cuando identifican, van a donde él. Y aunque Jesús preguntó si habían pescado algo, cuando ellos llegaron, ya Jesús tenía un pececito. No sé si era un ceviche. Y ya lo tenía adobado, le tenía limón, le tenía de todo. Y les invitó a comer. Especialmente a alguien que lo había negado. Le dice: tira a la derecha. Eso tuvo que chocar en la vida de Pedro. Después, en la fogata donde está la brasa del pescado, tiene que hacerle memoria de que él estaba calentándose con un grupo de personas mientras Jesús estaba siendo condenado. Y luego le habla 3 veces: ¿me amas? Sí. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Restaurando la vida de Pedro. Y Pedro se sintió restaurado. Que usted vea a Pedro antes de la crucifixión a después de la resurrección, y el Espíritu Santo es totalmente otro Pedro. Y eso lo hace la gracia, lo hace la misericordia. Pero si te voy a hablar de gracia, tengo que hablarte de alguien llamado Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia primitiva, un hombre que tenía cartas y buscaba cartas por el Senedrín para ir a las iglesias, a los templos y sacar a la fuerza a los creyentes, para matarlos y para encarcelarlos. Iba a las casas de los creyentes para extraer a los creyentes de su propia casa, para encarcelarlos y para matarlos. Fue Saulo de Tarso que estuvo presente en la muerte del primer mártir, que se llamó Esteban. Él dio la autorización. Y en el tiempo de eso, la persona que estaba al frente era la que tenía que dar la licencia para hacerlo, el permiso para apedrear. Y por causa de Saulo de Tarso muere un hombre de Dios llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo. Tenía testimonio, era un hombre de fe, tenía sabiduría. Y por esa causa y esa rebelión, este hombre muere. Dice que camino a Tarso, a Damasco, gracias, Tarso fue otro que se fue. A Damasco encuentra que una luz brillante se le revela en el camino. Y él se cae, y no voy a decir que si se cayó de un caballo, de un burrito, porque la gente después, los estudiadores de la Biblia dicen: pastor, no se cayó de la calabaza. Saulo de Tarso cae ante los pies de Cristo y Jesús mismo le dice: ¿por qué me persigues? La iglesia, cuando es perseguida, a quien están persiguiendo es a Cristo. Hay gente que lo toma bien personal y dice: me están persiguiendo a mí, pero están persiguiendo a Cristo. Y Cristo lo confronta y le dice: ¿por qué me persigues? Y en el instante lo deja ciego. Lo deja ciego. Y va y lo restaura en casa de un hombre que Ananías va donde él y ora por él. Se le caen las escamas de los ojos y es restaurado. 14 años después, ¿verdad?, comienza a predicar el evangelio de la gracia. Imagínense que yo tengo una campaña evangelística y el hombre que tenía a todo el mundo asustado en New Britain, especialmente a los cristianos, porque se metía a las iglesias a sacarlos y a matarlos. Juan Carlos de los Palotes, vamos a ponerle así por si acaso, ¿verdad?, alguien se llama como... Había aterrado a mucha gente y la gente se estaba escondiendo por ese hombre. Pero ese hombre tuvo un encuentro con Cristo y ahora es salvo. Y ahora el pastor Luis Santiago tiene una campaña bien grande y está invitado como orador de esa noche, Juan Carlos de los Palotes.
Yo creo que aquí no me viene nadie. Por el miedo, por el terror. Pero la gracia te transforma. La gracia te cambia. Pero es la gracia de Cristo, no es la gracia del hombre, es la gracia de Cristo. Y Saulo de Tarso fue completamente cambiado. Déjame hablarte uno más. Había un hombre que estaba viviendo sin fe y sin esperanza, apartado de Dios, sin conocimiento de Dios. Ni conocía lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, viviendo y haciendo cosas que no eran deseables para Dios ni para su familia, viviendo en pecado, y se levantaba para hacer pecado y dormía acostándose pensando en qué pecado va a hacer, y se le extendió gracia. Ese hombre se llama Luis Santiago, su pastor. Pero déjame decirte otro más. Quizá había un Luis que estaba fuera de los caminos del Señor, haciendo lo incorrecto. Había un Carmen, había un José, y la gracia de Dios se extendió a tu vida. Y hoy tú estás aquí porque Él te alcanzó con la gracia. Si usted tiene un retrato de cómo tú te veías antes de Cristo, a los caballeros le estoy hablando, a los caballeros, antes de Cristo, y pon un retrato como tú eres ahora, qué guapo, qué nene lindo. Pero antes, ¿qué te pasó? ¿Cuántos camiones te pasaron por encima? ¿Cuántas noches no te acostaste a dormir? Todo eso se te ve. Pero ahora te hizo guapo, ahora te afeita, ahora te recorta, ahora estás llenito, estás gordito, te ves bien y ahora te crees la última Coca-Cola. Y le dice a la esposa: mija, lo que te estás perdiendo, aprovéchalo. Se creen los menudos de Cristo. Es pura gracia. La gracia es el alfiler, anote esto, la gracia es el alfiler que desinfla el globo del orgullo. Cuando tú te sientas muy, que Dios me trajo hasta aquí, y que te sientes lo mejor, gracia. Estás ahí por gracia y te debes de vaciar. Y no olvidarte que donde estás y lo que tienes es por pura gracia. No nos pompemos tanto, no nos llenemos tanto. Ay, que Dios me usa. Es que, mira, yo cojo este micrófono y Chica manda a que Rambo saque la bazuca, enróllate las ramas secas, sácala del palo. Olvídate de todo eso. Si Dios te usa, gloria a Dios. Si Dios no te usa, gloria a Dios. Pero yo te voy a decir algo. Cuando Dios te usa, da testimonio en la iglesia que Dios te está usando. Yo no tengo que decir que Dios me está usando. Yo no estoy diciendo que Dios me dijo, Dios va a hacer. Cuando esto sucede, hay un mover global, hay un mover general en la iglesia, que el Espíritu da testimonio que el que está al frente está siendo usado por Dios. No te pompees mucho, porque de momento va a tener que pasarte por el lado. Gracias. Y dejarte sentadito un tiempito a lo que te vas disflamando. Y cuando te veas que estás en un nivel que, ok, ponle tape y vuelve otra vez. Todo lo que tenemos y hacemos es por pura gracia. Aleluya. Mar, tú me arreglaste ese reloj. Estamos bien temprano. Estos ejemplos muestran que es bien importante nuestra respuesta al trono de la gracia. ¿Cómo yo voy a responder? ¿Cómo yo me voy a acercar al trono de la gracia? Hebreos 10:22 nos anima a acercarnos con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Y lo que te dice es purificados por la obra de Cristo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En conclusión, toma oportunidad de que tú y yo tenemos un camino a la gracia, un camino al trono de la gracia,
que cuando yo estoy pasando por necesidad, yo me voy a acercar a ese trono y lo que se me va a extender desde ese trono es gracia y misericordia. ¿Por qué les digo tomen la oportunidad cuantas veces puedan? Porque en el Antiguo Testamento no le era lícito a los hombres entrar al lugar santísimo. Usted y yo, los gentiles, no podíamos entrar en el templo. No podíamos. Y hoy estamos en un templo, gracias a Cristo, que abrió un camino nuevo. Y que ese fue su cuerpo, su carne. Y antes había un velo. Y acá en la parte de atrás del velo estaba el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Y ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Y había un hombre que se llamaba el sumo sacerdote. Y no era cualquier sumo sacerdote, tenía que ser del linaje de Aarón. Y no es que yo siento ser pastor, es que tenías que ser llamado por Dios a ser pastor. Tenías que ser llamado por Dios a ser sacerdote. Y no es que porque eres sumo sacerdote podías entrar al lugar santísimo cuando tú quisieras. Tenías que hacerlo una vez al año. Y porque eres sumo sacerdote tampoco tenías que entrar una vez al año. Tenías que purificarte tú primero, lavarte tú primero. Y luego que tú estuvieras bien, entonces tú entrabas al lugar santísimo. Y los sacerdotes tenían una vestimenta larga y a los bordes tenían unas campanitas. Y mientras ellos van caminando al lugar santísimo, usted escucha las campanitas sonando. Y cuando las campanitas dejaban de sonar, pasaban dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. O caían muertos y estaban en la presencia de Dios, o simplemente habían llegado para escuchar a Dios. Y si alguno de ellos moría, nadie podía entrar al lugar santísimo para sacarlo. Por lo tanto, en el tobillo tenían una soga. Y cuando morían, la gente los extraía del lugar santísimo. Dios le dice a los varones, a Moisés, que le diga a sus varones en Éxodo capítulo 34, versículos 23 y 24, le dice: sepárese los varones 3 veces al año. Y una vez que hagan hecho eso, yo quiero hablar con ellos cara a cara. Dios quiere un tiempo donde nosotros hablemos con Él cara a cara. Que cuando lo vamos a buscar, no vamos a buscar la mano de Dios, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a buscar la cara de Dios. Porque por mucho tiempo hemos buscado la provisión de Dios, el favor de Dios. Ahora vamos a buscar ¿qué? El rostro de Dios. Y ahora Cristo muere en la cruz. Y cuando muere, la Biblia dice que el velo fue rasgado desde la parte de arriba hasta abajo, abriendo el camino para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo. Él nos ha santificado a tal manera y a tal magnitud que tú y yo estamos en la presencia de Dios. Lo voy a repetir, estamos en la presencia de Dios. Yo no entro a la presencia de Dios, yo estoy en la presencia de Dios, porque Él habita dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento tú entrabas y tú salías. En el Nuevo Testamento la presencia camina contigo. Cuando salimos de este lugar se queda vacío. Déjame decírtelo, pregúntale a Confe que cuando se va todo el mundo, aquí no hay nadie. Pero cuando tú sales, la presencia se va contigo para tu casa. La presencia se va contigo para donde tú vayas. La presencia del Cristo vivo está dentro de ti. Yo no entro y yo no salgo. Yo estoy en su presencia. Por eso es que el bien o el mal que haga siempre se está viendo. Porque donde me meto está la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios nos redarguye. Eso no está bien. Eso no se debe de hacer. Y comenzamos a humillarnos, a acercarnos al trono de la gracia para que Él extienda gracia y misericordia. Amén. Pongámonos de pies. Chica, cuando se acerque, no tenga temor, no tenga duda. Él está aquí con los brazos abiertos para abrazarte. Quiero invitar, siempre hacemos el llamado a la gente, personas que no tienen a Jesús en sus corazones. Si usted está aquí, usted está visitando por primera vez o ha venido varias veces y no ha tenido a Jesús como su Salvador.
Hoy te extiendo la invitación. No te vayas de este lugar sin responder a lo que Cristo hizo por ti. Él murió en la cruz del Calvario, perdonó todos tus pecados y Él conoce al juez. Él conoce al juez y puede salir de aquí completamente libre, sin condenación, a la salvación eterna y estar con Cristo por la eternidad. La eternidad no comienza después que yo salga de este cuerpo. La eternidad comienza en el momento que yo acepto a Jesús como mi Salvador. Conocer a Dios es la eternidad. Así que no esperes morir para tener la eternidad. Puedes tener la eternidad ahora. Amén. Si hay alguien aquí que quiera a Jesús como su Salvador, pase al frente, levánteme la manita, déjeme saber que usted quiere a Cristo. Y estamos dispuestos a orar por ti. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Iglesia, extienda su mano a alguien más que quiera aceptar a Jesús como su Salvador, como su único y exclusivo Salvador. Alguien que le dé gloria al Señor. Cristo es bueno, ha sido bueno con nosotros. Aleluya. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Eso es gracia, eso es favor de Dios. Iglesia, extienda la manita hacia acá, extiéndalas, extiéndalas. Aleluya. Estas hermanas que están aquí al frente van a hacer confesión de fe. Y si están aquí, por favor, repitan esta oración conmigo, corta y sencilla, pero que le gane una eternidad. Digan conmigo: Padre, gracias. Díganlo, repítanlo conmigo. Gracias por perdonar mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y dueño de mi vida. Ayúdame a caminar y a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Extienda sus manos hacia acá, iglesia. Vamos a orar por esta hermosa familia, estos hijos e hijas de la casa, hijos del cuerpo de Cristo. Amén, porque son parte de la iglesia. Así que extienda sus manitas. Gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, y te damos gracias porque hubo un grupo de personas que respondieron a tu palabra, Señor. Y te pido que les bendiga de manera especial, Señor. Que tu favor y tu gracia esté con ellos. Que la promesa del Espíritu Santo, la cual están para todos los hijos, para todas las hijas, Señor, esté sobre ellas y en ellas, Señor amado. Que desde hoy en adelante caminen en esa nueva criatura, Señor. Que sus pensamientos sean transformados, cambiados, Señor. Padre celestial, que el camino que estaba antes sea enderezado por ti, Señor. Unas veredas nuevas, un camino nuevo, Señor. Enamóralas cada vez más de ti, Señor. Que en esta jornada de caminar contigo se apasionen por ti, se apasionen por tu palabra, por conocerte mejor, Señor. Abrázala, Señor, en el momento difícil y de dolor y de confusión. Que tenga claridad de pensamiento, porque la revelación del Espíritu Santo se hace real en cada una de ellas, Padre celestial. En sus momentos, Señor, que están quizás ansiosas, asustadas, Señor, por lo que va a venir, por lo que va a pasar, que tengan paz sobrenatural, porque la paz que tú das, Señor, no es como el mundo la da. La tuya va por encima de todas las cosas, Señor. Te pido, Dios, que repose la presencia del Espíritu Santo sobre cada una de estas damas. Aleluya. Alguien que me ayude a adorar, alguien que me ayude a orar, a interceder en esta hora. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, echamos fuera el temor, echamos fuera la duda, echamos fuera todo aquello que te hace incapaz de lograr ser todo lo que Cristo dijo que tú serás. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, te empoderamos en la palabra, te empoderamos en el poder del Espíritu Santo. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Eres nueva vida en Cristo Jesús. Recíbelo, acéptalo. Que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Que la gloria de Dios se manifieste en tu casa, en tus hijos y en los tuyos. Que lo que no es de Dios se tiene que ir. Que lo que no es de Dios tiene que huir. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Abre los cielos. Abre los cielos. Abre los cielos en esta hora. Y gracia y favor de Dios se ha extendido sobre ti, extendido sobre tus hijos, sobre tu familia. Que el bien y la misericordia de Dios te persigan todos los días de tu vida. Que comas del fruto de las manos. De lo que comienzas a sembrar ahora, verás los frutos para comer de ellos. Aleluya, Padre.
líbrales y guárdales. Y que cuando el enemigo venga a amenazar, ellas puedan clamar al Dios que responde. Cuando el enemigo quiera traer dudas a sus pensamientos, que tu palabra les ilumine el pensamiento con una verdad que haga que el enemigo retroceda. Porque si algo que hace retroceder al enemigo no es lo mucho que ustedes van a gritar, no es lo mucho que ustedes van a llorar, es la palabra que está en ti, hará retroceder al enemigo. Aleluya, oro a Dios que comienzas a comer palabra de Dios, comienzas a escuchar palabra de Dios, que tus oídos sean abiertos, éfata, sean abiertos tus oídos para escuchar la palabra de Dios, que la fe en ti sea aumentada por el oír de su palabra, que comienzas a crecer en la estatura de la madurez del hombre, de la varona que Dios quiere que tú seas. Declaramos esa verdad sobre tu vida. Aleluya. Y que las peticiones de tu corazón sean concedidas. Que Dios guarde y cuide a los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Alguien que por favor le dé un abrazo. Amén. Y que ellas no se vayan sin nosotros tener la información de ellas, para así tener comunicación con ellas, darle seguimiento y continuar orando por ellas, ya que este miércoles tenemos oración. Amén. Queremos incluirlas en ese tiempo de oración.